Continuamos en UPAO Noticias, seguimos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. En este día previo a la celebración de nuestra independencia nacional, 202 años, conmemoramos el 28 de julio. Y vamos a, hoy día en la entrevista en UPAO Noticias, a comentar un hecho histórico, reconocer, valorar nuestra historia y cuál fue el aporte de la Intendencia de Trujillo para la consolidación de la independencia nacional un 28 de julio de 1821. Para este tema hemos invitado a la historiadora trujillana Victoria Diegues. ¿Cómo está, Victoria? Bienvenida a UPAO Noticias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto. Mucho gusto. Bien, igualmente, Victoria, siempre es importante no perder esta relación con la historia para sentirnos mucho más identificados y sobre todo para seguir trabajando en bien de un mejor futuro, y es importante conocer nuestra historia. Coméntenos por qué es importante que en esta celebración de 28 de julio, que conmemoramos el día de mañana, 202 años de la independencia, hay que primero detenernos en lo que fue la independencia un año anterior, en diciembre del 29 de 1820, de la Intendencia de Trujillo. ¿Cómo aporta esta proclamación de la independencia en Trujillo para luego replicarse o consolidarse en la independencia nacional? Sí, bueno, muchas gracias. La importancia de la participación de Trujillo durante el proceso de la independencia, en realidad hispanoamericana, abarca varios aspectos. El primer aspecto es el aspecto geopolítico y cabe recordar que Trujillo para aquel entonces era la capital de esta gran intendencia de Trujillo, ¿sí? Que en términos actuales estamos hablando de 6 regiones del norte peruano, ¿sí? Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, ¿no? Parte de San Martín, Piura, Tumbes, ¿no? Entonces, es ahí, en principio, la importancia geopolítica, ¿no? Trujillo como eje, como centro, como capital, que está dirigiendo a nivel político lo que está sucediendo alrededor de estas actuales regiones. Para ese entonces se llamaban partidos o provincias, ¿no? Es ahí la primera importancia. El segundo aspecto es el aspecto económico. Importante, ¿por qué? Porque nuestra región abarca tanto costa, sierra y selva y por tanto tiene ingentes recursos económicos como lo vemos hoy en día y también en el pasado, ¿no? Hace más de 200 años, aquí en Trujillo provisionó al cuartel general liderado por don José de San Martín, por el general San Martín, ¿sí? Ganado, medicinas a través de la quina, recursos naturales y una serie de elementos que permitieron provisionar al ejército dirigido por San Martín para poder llegar hasta Lima, ¿no? Entonces, es ahí, son 2 puntos claves y el tercero es el aspecto social, ¿no? El aspecto social, ¿por qué? Esto tiene que ver con la población, tiene que ver con las personas, tiene que ver con la gente, tiene que ver con el pueblo, ¿no? Desde que San Martín entabla comunicación con el marqués de Torretagle, que para ese entonces, antes de la proclamación nacional del 28 de julio, ¿no? Era intendente de Trujillo. Entonces, como ya sabemos, ya recordamos todos en Trujillo, nuestra independencia se proclama un poco antes de la independencia nacional. Entonces, hacer lo posible solo pudo ser porque el marqués pudo convencer a los cabildantes, a los actores políticos importantes de aquel entonces. Entonces, es ahí la importancia del aspecto social, ¿sí? La participación de este pequeño grupo de personas que gobernaban, que lideraban, que decidían los destinos políticos de esa parte del país,
¿no? Del actual país, entonces, y que la población en general, el pueblo, es decir, también estuvo de acuerdo. También quería el cambio, también, y eso se evidencia porque tuvimos una proclamación en Cabildo Abierto donde se invitó a todo el común, en ese entonces se utilizaba ese término, el común de la población, para que puedan asistir a este acto cívico y ellos estuvieron de acuerdo, ¿sí? Entonces, yo resalto la importancia de la independencia de Trujillo en estos tres aspectos. De acuerdo, Victoria. Ahora, así como se ha destacado al colectivo, a toda la población, a la sociedad de la Intendencia de Trujillo que añoraba ser libre y lo manifestó en este cabildo abierto, también es importante destacar algunos personajes de la historia. Si no me falla la memoria, ahí estuvo también un personaje que que aportó mucho, el mariscal de Orbegoso, ¿verdad?, que tuvo un rol fundamental en el apoyo económico, social a las fuerzas lideradas por San Martín, y también al liberteño emblemático, como conocemos a nuestro prócer José Faustino Sánchez Carrión, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos reafirmar de estos dos personajes que también tuvieron una gran participación, intervención en este proceso de nuestra independencia nacional? Sí, gracias. Ambos fueron educados en el Colegio San Carlos Seminario San Carlos en Trujillo, ¿no? Ambos fueron nutridos, fueron empapados por estas ideas libertarias. Ambos eran hijos de españoles, de descendientes españoles, ambos eran hijos criollos, que eran parte, representaban a esta élite de la trujillana, por así decirlo, pero esta élite ilustrada, ¿no? Esta élite ilustrada, que en el caso de Orbegoso era una persona muy joven, ¿no? Y pese a las contradicciones, pese a las oposiciones de su familia, él apuesta por la causa libertaria, ¿no? Él va a campo de batalla, ¿no? Pese a al distintivo familiar que tenía, él va, él lucha y luego también se convierte en parte del primer cabildo republicano de Trujillo. Y luego comienza él mismo a cimentar su camino en la construcción de la nación del Perú, ¿no? Y se convierte luego en presidente en la década de 1830 en adelante, ¿no? Entonces, y en el caso de Sánchez Carrión, bueno, muere un poco más temprano, ¿no? Pero sus ideas que desde el inicio del proceso, es decir, siempre hablamos de Sánchez Carrión y lo ubicamos al lado de Simón Bolívar, sin embargo, olvidamos qué estaba haciendo él antes, ¿no? Que estaba luchando justamente, se estaba oponiendo a esta idea del protectorado que defendía don José de San Martín, ¿no? De traer a un príncipe para que dijera nuestro destino. Él se opuso rotundamente y lo hizo desde muy temprano, ¿no? Luego continuó, tuvo una batalla ideológica hasta que él participó primero en el diseño, en la construcción de la primera constitución del Perú, fue parte también del Congreso, ¿no? Luego ocupó el cargo del ministro y es un agente, es un actor representativo de nuestra región, del Perú en general, que gracias a él es lo que hoy en día tenemos en este país, ¿no? Es este intento de república de llamado Perú. Bien, Victoria, finalmente, de su experiencia como historiadora, ¿cómo percibe el desarrollo en la educación nacional? ¿Cuánto conocen las generaciones de hoy, los escolares, los universitarios, de lo que hemos conversado hoy? ¿Qué debería mejorarse para que estos conocimientos, que tal vez dirán, no, son cosas del pasado, que ya se vivieron, pero que tienen obviamente un gran impacto en la vida futura del país? Sí, gracias, qué importante tu pregunta, porque el pasado no se debe desconectar del presente, ¿no? Es justamente la misión de la historia es comprender a la gente, ¿no? Y solo lo comprendemos entendiendo su pasado.
el pasado en general. Yo creo que sería pertinente que se incorpore, ¿no? Que se incorpore dentro de la currícula nacional, regional, estos hechos, estos acontecimientos del pasado, pero desde una visión crítica. Plantearles a los estudiantes, estudiamos a estos personajes que nos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Tan importante hoy en día, tanto se habla de esta capacidad, pero llevándolo al presente, ¿no? ¿Qué rescatamos de estos actores? ¿Qué valores nos transmiten hoy en día? ¿Qué estamos aprendiendo de estos hechos que ya sucedieron hace cientos de años atrás? Pero ¿para qué lo estamos trayendo al presente? Hacerlos que los estudiantes reflexionen por sí mismos sobre esos acontecimientos. Solo así podríamos tratar de mejorar como país. De acuerdo, muy amable Victoria Diegues, historiadora, por compartir estos minutos tan interesantes, reviviendo lo que fue la gesta de la independencia, primero en la gran intendencia de Trujillo y luego su gran aporte para consolidar la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. Felices fiestas patrias, Victoria, muchas gracias. Felicidades. Muy Muchas amable. gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la parte final de UPAO Noticias.